Kamisaki Hilanaka Culiacanaka, bienvenidos una vez más a esta nueva sesión. Bueno, la anterior clase estuvimos hablando acerca de la familia Aymara y el día de hoy vamos a estar viendo algunos diálogos en ese contexto también. Antes de ello, por favor, vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites reunirnos, Señor, para aprender el idioma Aymara, Padre amado. Tú guíanos, Señor amado, en nuestro aprendizaje, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, iniciamos esta clase. Amén. Ukamaha hilanaka kuliakanaka qayantañani. Bueno, vamos a un poquito recalcar el saludo o las formas de saludo en Aymara, ¿no? Bueno, vamos a hacer un breve repaso nada más. Aruntasiu Castanaka. Esta lección ustedes ya la disponen, ¿verdad? Ya estuvo el saludo. Pero algo que tal vez no hemos comentado respecto al saludo es que en la comunidad Aymara el saludo es un acto muy respetuoso y muy importante, ¿no? Es una costumbre cotidiana el saludarse entre los comunarios, ¿no? No por nada los más mayores pues inculcan a los menores, ¿no? A practicar este tipo de conductas, ¿no? El saludo. Siempre hay encargos de los abuelos o de los padres, ¿no? A los más jóvenes, que ellos tienen que saludar, ¿no? Hanyu amuk mantatati. No vas a entrar callado. Aruntas espinel sarnacaña. Tienes que andar siempre saludando, digamos, ¿no? En el tiempo del patronazgo, ustedes saben que era obligatorio que el comunario salude al patrón. Bueno, en aquellas épocas no había comunidades, ¿no? Lo que habían eran haciendas, ¿no? Del patrón. Y cuentan que durante el patronato, o patronazgo, era obligatorio el saludo bajándose el sombrero, aunque el patrón se encuentre a mayor distancia. Entonces, dice que el saludo no siempre era askiuruki, pankamisaki, no era de esa manera, dicen, no siempre, sino que a veces decían, dicen, hiukas más patrona, espero que te mueras patrón, o ojalá que te mueras patrón, ¿no? Hiukas más patrona, ¿no? Y eso es lo que se cuenta, ¿no? Acerca de esas épocas. Si ustedes han tenido la experiencia de poder ir a una comunidad aymara, seguramente han podido ver que los menores te saludan, ¿no? Uno llega a una comunidad y un niño, digamos, está pasando y te dice, tío, tía, ¿verdad? Esa es una costumbre, esa es una actitud que los mayores han inculcado en los jóvenes, ¿no? Hoy en día se sigue manteniendo, ¿no? Este tipo de saludos o conductas cotidianas en la comunidad aymara. Entonces vamos a ver el diálogo, vamos a hacer un breve repaso del saludo en aymara. El saludo más común que nosotros hemos aprendido es kamisaki, ¿verdad? Kamisaki, y existen obviamente otras maneras más que hemos ya visto en las lecciones anteriores. Sin embargo, la vamos a seguir revisando en las videoconferencias, todo aquello, para que se nos quede grabado y que nosotros pues lo apliquemos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el saludo más común, ¿no? Que dice, Kamisaki mama, ¿cómo estás, señora? Wali kitata, bien, señor. Humasti, y tú, también puede ser, y usted, Wali kiraki, igualmente bien, ¿no? Kamisaki, waliki, humasti, Wali kiraki. Kamisaki, waliki, humasti, Wali kiraki. Entonces, en el contexto de la comunidad aymara, el saludo es un acto muy respetuoso y muy importante. Bueno, pasamos ahora sí, Hilanaka Culiacanaka, a formas de preguntar el nombre de alguien, ¿ya? Entonces, empezamos con el primer diálogo que dice, Kunas human sutimaha hilata. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Nayan sutihah Mariowa.
Mi nombre es Mario. Humansti Culiacá. Y el tuyo, hermana, Nayan Sutijaj Juliagua. La pregunta entonces es, ¿Kunas Human Sutimaja? Nayan Sutijaj Mariowa. Nayan Sutijaj Gonzalowa. Nayan Sutijaj Alejandrowa. La wa, en este caso, está representando al es, al verbo ser, ¿no? Es. Mi nombre es, dice, ¿no? Mariowa, es Mario. Gonzalowa, es Gonzalo. Mariawa, es María. Entonces, de esa manera ya, wa, le van a aumentar a su nombre. Pero, enseguida vamos a ver con nombres que terminan en consonante. Kunas Human Sutimaja, Gilata. Lo que está marcado con color blanco, Gilata, Culiaca, es opcional, obviamente, ¿no? Ustedes, si gustan, pueden decir Gilata, Culiaca, Mama, Ahuicha, etc. Al precisar así un término de parentesco, de amistad, de familia, lo que estás haciendo es ser un poco más cortés, más amable, ¿no? Kuna es Human Sutimaja Gilata, Nayan Sutijaj Mariowa. Humansti Culiaca, Nayan Sutijaj Juliagua. Y aquí nosotros podemos ver el sufijo ja. Y acá también con elisión vocálica, es decir, que la última, que la vocal que la acompañaba, es decir, la A, desapareció, se ensordeció. Hay ausencia vocálica, ¿no? Y aquí tenemos la aclaración del significado de este sufijo. Arutaka, dice, ¿no? Sufijo. Ja es el sufijo enfatizador. Hilatanaka, Culiacanaka. No tiene una traducción precisa, pero la podemos definir. Es el sufijo enfático o sufijo enfatizador. Lo que hace este sufijo es dar fuerza de voz, especifica, aclara o puntualiza, ¿no? Lo que, al sujeto o también a la acción, ¿ya? Sutijaj, sutimaja, es aquí. Aquí, sutijaj. Jamás vaya Hilatanaka, Culiacanaka. Bueno, sigamos con más formas de preguntar el nombre. En este caso tenemos el Kamsa Tatasa. Kamsa Tatasa Hilata. ¿Cómo te llamas, hermano? Es otra manera también, ¿no? Que ustedes pueden ir memorizando para preguntar acerca del nombre de alguien, ¿no? Kamsa Tatasa Hilata, Kamsa Tatasa Culiaca, Kamsa Tatasa Yatichiri, Kamsa Tatasa. ¿Cómo te llamas? Nayaj Carlos Satatua. Yo me llamo Carlos. Con Satatua, con lo que ven acá, la última palabra, me llamo, está diciendo, ¿no ves? Satatua, me llamo. Cuando tú utilizas el Satatua, tu nombre no sufre ninguna alteración, es decir, no tienes que añadirle ningún tipo de sufijo. Tu nombre la mantienes tal como es. Nayaj Carlos Satatua. Nayaj María Satatua. Nayaj Fernando Satatua, ¿no? De esa manera. Y le puedes devolver la pregunta, ¿no? A la persona B, perdón, a la persona A. Humasti Culiaca, Humasti Hilata, etc., ¿no? Humasti Culiaca dice en este caso. Nayaj Amalia Satatua. Yo me llamo Amalia. Nayaj Amalia Satatua. Kamsa Tatasa. Nayaj Carlos Satatua. Humasti Nayaj Amalia Satatua. Entonces, con Satatua, tu nombre se mantiene tal como es. También puedes utilizar esto, ¿no? Kun Satatasa, Nayaj Elvis Satatua. Humasti Nayan Sutijaj Flor Satawa. Esa también es otra manera de responder, ¿no? Nayan Sutijaj Flor Satawa.
¿ya? De esa manera, Hilatanaka Kuliakanaka. Ustedes, todas estas formas de preguntar el nombre, de saber el nombre, lo pueden combinar. Es decir, pueden utilizar la primera forma, ¿no? Kunas Sutimaja y puedes responder Nayah Carlos Satato. No es una orden específica establecida que ustedes siempre hablen con esos modelos de diálogos. Pueden mezclar, pueden preguntar de otra manera, etc. Hilanaka Kuyaknak. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir indagando el nombre de una segunda persona. También acerca de tercera persona, ¿no? Tenemos los nombres. Kunas Kuyakaman Sutipaja, Hilata. ¿Cuál es el nombre de tu padre? Perdón, de tu padre, dice aquí, ¿no? Por favor. Lo voy a cambiar, por favor, aquí está con error. Hilatanaka Kuyakanaka. Bueno, aquí dice, ¿no? En Aymara. Kunas Kuyakaman Sutipaja. ¿Cuál es el nombre de tu hermana? Hupan Sutipaj Mariawa. Su nombre de ella es María o su nombre es María. Humansti y de ti. Kuyakahan Sutipaj Florawa. El nombre de mi hermana es Flora. Bueno, aquí tengo algunos sufijos marcados con colores. Kuyakaman, dice, ¿no? Ma, como ya lo hemos visto, es el sufijo posesivo tú, ¿verdad? De tu hermana. Y na es de tú, dice, ¿verdad? Man. Entonces, a cualquier término de parentesco tú le aumentas este sufijo, ¿no? Ma y la na. En todo caso, man, ¿ya? Kuyakaman, Hilataman, Tataman, Awichaman, Yatichiriman. Kunas Yatichiriman Sutipaja, Hupan Sutipaj Gonzalowa. Kunas Hilataman Sutipaja, Hupan Sutipaj Mariowa, etc. Entonces, de esa manera, Hilatanaka Kuliakanaka, nosotros vamos a ir preguntando el nombre, ¿ya? Como aquí es Pawa Hilatanaka Kuliakanaka, así podemos ir nosotros indagando el nombre acerca de una segunda persona y también acerca de una tercera persona. Akakama Hilatanaka Kuliakanaka y por favor sigan practicando una de las palabras más largas del mundo, ¿no? Sería bueno que nos comuniquemos entre todos. Bueno, antes de terminar, por favor, yo te invito a inclinar tu rostro donde estás y agradecemos a nuestro Padre por este tiempo. Dios Padre, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Dios mío, de prepararnos, de estudiar, Señor amado. Gracias por estas oportunidades que tú nos brindas, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos de esta clase, mas no de tu presencia, Señor amado. Y te pedimos, Padre amado, Señor, que bendigas, Padre amado, a cada una de las personas que están observando este video, Señor amado. Espero, Padre amado, Señor, que este aprendizaje sea también provechoso para ellos, Señor amado. De Jesús. Amén. Hikisinkama Hilanaka Kuliakanaka.